La primera amenaza llegó como un mensaje en el chat, simple, directo. Paga o nosotros decidimos cuándo terminará esto. Al principio pensó que era un error, un intento de asustarlo, pero la evidencia era imposible de ignorar. Fotos de él durmiendo, vídeos donde no había cámaras visibles. Todo estaba registrado. Su corazón latía desbocado mientras la realidad se doblaba sobre sí misma. La broma que hizo había abierto una puerta que nunca se podía cerrar. Intentó desconectar. Apagó el computador, rompió su teléfono, se mudó a otra ciudad sin dejar rastro. Creyó que desaparecer lo salvaría, pero los mensajes continuaban. Cada notificación de correo, cada llamada desconocida, cada mensaje anónimo era un recordatorio. Sabían dónde estaba, sabían quién era, y lo estaban observando constantemente. Incluso los objetos más cotidianos comenzaron a parecer amenazantes. Sombras que no coincidían con la luz, coches que siempre pasaban frente a su ventana, pasos que no podía explicar. La paranoia lo devoraba. Sus noches se convirtieron en vigilias interminables, revisando cada sonido, cada sombra, cada vibración de su teléfono. La voz distorsionada se convirtió en un eco constante en su mente, recordándole la transgresión que había cometido en un impulso de burla. Cada vez que pensaba que estaba solo, que había escapado, sentía una presencia intangible, como si alguien respirara junto a él, invisible pero cercana. El chantaje se intensificó. Exigían dinero, sí, pero también mensajes que confirmaban su sumisión, pruebas de que estaba bajo su control. Intentó negociar, suplicar, prometer que nunca volvería a interactuar con ellos, pero nada era suficiente. Cada intento de liberarse solo alimentaba el juego. Su familia comenzó a recibir amenazas, fotos de sus casas, de sus coches, de sus hijos en la escuela. La desesperación se volvió tangible, un peso que aplastaba su mente, hasta que cada decisión que tomaba parecía estar dirigida por ellos. La sensación de libertad desapareció por completo. Incluso al cambiar de ciudad, de país, adoptar identidades falsas, el miedo lo seguía. Cada lugar se volvió una celda invisible. Cada desconocido podía ser un observador. Cada silencio, un preludio de algo horrible que ocurriría si no cedía a las reglas del juego. Ya no existía un refugio seguro, no había lugar donde la vigilancia no lo alcanzara. Lo que comenzó como una broma, un comentario absurdo, lo había convertido en un esclavo de la red, atrapado en un laberinto sin salida. Con el tiempo, empezó a notar que su mente se transformaba. La ansiedad constante, la vigilia interminable, la certeza de que cualquier error podría costarle la vida a él o a sus seres queridos, lo habían cambiado. Cada paso que daba era calculado, cada palabra medida, cada interacción digital era una amenaza potencial. La vida misma se había convertido en un acto de supervivencia. La confianza, un lujo imposible. Incluso el simple acto de dormir se convirtió en un riesgo, porque podían aparecer en cualquier momento, recordándole que la cámara invisible siempre estaba ahí, observando, esperando, juzgando. Finalmente entendió la terrible verdad. No había manera de escapar. La Deep Web no solo mostraba horrores, creaba prisiones invisibles, tejidas con datos personales, miedo y control psicológico. Él había participado, aunque fuera por curiosidad o por broma, y ahora pertenecía al sistema. Cada vez que un desconocido aparecía en su vida, cada vez que un número desconocido llamaba, cada vez que un correo extraño llegaba, la certeza se hacía más clara. Ya no existía salida, ni redención, ni tregua. Solo había un ciclo interminable de miedo, vigilancia y sumisión. Su vida se había convertido en una existencia fragmentada, un hilo suspendido entre la rutina y la paranoia. Cada sonido, cada sombra, cada notificación lo empujaba hacia el límite de la cordura. Los torturadores no necesitaban aparecer físicamente. Su poder estaba en la omnipresencia, en la certeza de que nunca estaría a salvo. Lo que empezó como una broma en un chat de la Deep Web se transformó en un destino ineludible. Vivir eternamente con la certeza de que la red nunca olvida, que la curiosidad tiene un precio, y que quien mira desde la distancia puede en un instante convertirte en la siguiente víctima. El último pensamiento que lo acompañó cada noche fue siempre el mismo. No hay escape, no hay salvación, y nunca volverás a ser libre. Su vida ya no le pertenecía. Ahora era solo un juego de sombras, datos y miedo, una prisión invisible de la que jamás podría salir.
Siempre pensé que la curiosidad era inofensiva, hasta que una videollamada cambió todo para siempre. Aquella tarde, el aire estaba pesado, como si algo invisible hubiera invadido la habitación de mi ordenador, y yo no era el único que lo sentía. Junto a mí, mis compañeros de clase reían frente a la pantalla, compartiendo memes y fotos aburridas de la escuela, hasta que alguien mencionó algo que cortó el ambiente ligero de golpe. Marco, el más atrevido del grupo, presumió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Chicos, bajé algo de la Deep Web, fotos que nadie debería ver. La risa nerviosa que siguió parecía salir de un lugar más profundo de lo habitual, y de pronto la sala virtual se cargó de una energía que ninguno supo nombrar. Al principio eran imágenes borrosas, deformes, de rincones oscuros y cuerpos que no pertenecían a este mundo. Y luego apareció él, un usuario desconocido, que no estaba en nuestros contactos habituales. La pantalla parpadeó y, frente a nosotros, emergió una figura imposible. Un hombre con una máscara grotesca, hecha de piel de cerdo, arrugada y húmeda, bajo la luz mortecina de la cámara. Su respiración era lenta, casi meditativa, y en la mano sostenía algo que brillaba al reflejarse la luz de la pantalla. Un hacha. Detrás de él, encadenada a un poste, había una mujer. Sus ojos buscaban escape, pero no había lugar donde ir. Su cuerpo estaba mutilado, fragmentado en una violencia que parecía arrancada de pesadillas que nunca querrías recordar. El tiempo se volvió líquido. La risa de Marco se cortó en seco y todos mirábamos hipnotizados, incapaces de cerrar la videollamada. Cada movimiento del hombre cerdo era preciso, ritualista, como si el horror que desplegaba fuera un espectáculo que debía ser consumido sin pestañear. Cuando el hacha golpeó, el sonido no llegó a nuestros oídos, pero el impacto lo sentimos en el pecho, un vacío helado que nos paralizó. Nadie gritó, nadie respiró. Solo miramos y algo dentro de nosotros se quebró para siempre. Días después, tratamos de convencernos de que todo había sido un montaje, un video editado que alguien había reproducido en vivo. Pero la verdad nos perseguía. Cada uno de nosotros comenzó a sentir presencias extrañas, sombras en los rincones de nuestra casa, susurros detrás de las puertas cerradas. Las noches se llenaron de alarmas falsas, de mensajes de desconocidos y de imágenes enviadas sin origen aparente. Todos teníamos miedo, pero yo no podía dejar de pensar en aquella mujer, en sus ojos implorando, en el hacha que la convirtió en otra cosa, en alguien más. Y entonces llegó el aniversario. Un año después de aquella videollamada que cambió nuestras vidas, recibí un sobre sin remitente. Dentro, una foto. La reconocí de inmediato. Era Lucía, mi compañera de clase, la más risueña y despreocupada de todos. Pero la imagen estaba deformada, su cuerpo transformado en una muñeca grotesca, con marcas que recordaban a la mujer que vimos un año atrás. En la esquina de la foto, una inscripción manchada de algo que parecía sangre decía, «Muñeca número 21». Mi corazón se congeló. Todo el terror que había sentido entonces volvió, multiplicado por 1000. La curiosidad que nos llevó a mirar algo prohibido ahora era personal, directa, inevitable. Desde ese momento, cada sonido nocturno, cada notificación de mensaje, se convirtió en una amenaza potencial. Cada sombra que cruzaba por mi habitación parecía moverse con intención. Sabía que no era solo la imagen, era un aviso, un recordatorio de que la Deep Web no olvida a quienes miran, a quienes desean ver lo que no deben, y que el hombre cerdo seguía allí, observando, esperando que la curiosidad nos llevara otra vez a su alcance. No podíamos hablar de ello, ni denunciarlo, ni borrar las imágenes de nuestra memoria. La experiencia nos marcó de formas que la mente racional no podía comprender, y aunque intenté bloquear la idea, aunque intenté convencerme de que era imposible que él volviera a aparecer, cada vez que la luz de la pantalla se encendía, cada vez que una notificación entraba, sentía su respiración cerca, pesada, húmeda, como si la máscara de cerdo estuviera respirando junto a mí. Los días se convirtieron en semanas de insomnio y paranoia. Cada vez que abría el chat escolar esperaba ver un nombre desconocido entre los contactos, una nueva señal de que el hombre cerdo no había terminado con nosotros. Mis compañeros desaparecieron uno a uno del grupo. Algunos simplemente dejaron de contestar, otros desaparecieron de la escuela sin explicación, como si la vida los hubiera borrado.
Y yo me quedé solo, con esa sensación de que cada píxel de mi pantalla podía transformarse en su rostro grotesco en cualquier instante. Una noche, mientras revisaba viejas carpetas de fotos en mi ordenador intentando borrar cualquier recuerdo, el chat se activó solo. La cámara se encendió y allí estaba él otra vez, inmóvil frente al lente, la máscara de cerdo brillando bajo una luz mortecina. Esta vez no había mujer encadenada detrás, solo él y su hacha y la promesa silenciosa de que el espectáculo continuaría. Mi corazón latía descontrolado, cada golpe un tambor de advertencia que no podía ignorar. Y entonces apareció la muñeca número 21, no en la pantalla, sino dentro de la habitación, como si la foto hubiera cobrado vida. Sus ojos vacíos me seguían, y su cuerpo deforme parecía respirar con un ritmo propio. Intenté correr, cerrar la puerta, apagar el ordenador, nada funcionó. Todo estaba conectado, la videollamada, el chat, las imágenes, incluso mi propio miedo, que parecía alimentarlo. Su voz, un susurro que surgía de la nada, resonó en mi mente. Curiosidad, curiosidad, siempre tan deliciosa. Su hacha se levantó lentamente, y el aire se volvió tan pesado que me costaba respirar. Sabía que no había escapatoria, que la Deep Web, aquel abismo de lo prohibido, había encontrado mi nombre, mi rostro, mi vida. Y entonces todo se volvió negro por un instante. Y cuando abrí los ojos, estaba de vuelta en mi habitación, solo. Pero algo había cambiado. Sobre mi escritorio, la última notificación, una foto de mi propia cámara web tomada desde fuera de mi habitación. En la imagen yo estaba despierto, pero no solo. Detrás de mí, la máscara de cerdo me observaba, inmóvil, con un hacha suspendida en el aire, como si la realidad hubiera decidido mezclarse con la pesadilla. Y en la esquina, escrita con letras torcidas y manchadas, estaba la inscripción que ahora conocía demasiado bien. Muñeca número 22. El miedo se convirtió en certeza. La curiosidad había abierto la puerta equivocada, y yo había cruzado la línea que nunca debía tocarse. El hombre cerdo no solo existe en la Deep Web, existía dentro de nosotros, esperando el momento exacto para que miráramos y supiéramos, finalmente, que nadie puede escapar de lo que no debería ser visto. La advertencia era clara y brutal. Mirar lo prohibido podía volverse personal, y esta vez yo era el siguiente en la lista. Y mientras la cámara de mi ordenador seguía encendida, sentí, con un terror absoluto, que no estaba solo, que nunca lo había estado. La máscara respiraba, el hacha temblaba, y más allá de la pantalla, la Deep Web me estaba reclamando. Hay momentos en los que la curiosidad se convierte en una llave hacia puertas que nunca debieron abrirse. Para mí, esa llave llegó una noche cualquiera, a través de un paquete discreto sin remitente, con un sello que no reconocía. La caja era pequeña, de madera oscura, con 5 compartimentos perfectamente alineados y un aroma extraño a polvo antiguo y metal húmedo. No había nota, no había explicación, solo la promesa implícita de un juego. Descubre lo que guardo para ti. Mi nombre es Daniel y siempre he tenido cierta fascinación por lo misterioso, lo prohibido. Me atraían los juegos de azar, los enigmas, los retos que empujan los límites de lo conocido. Esa misma fascinación me llevó a descargar aplicaciones raras, a navegar en foros de la Deep Web donde los límites entre lo real y lo inventado eran difusos, donde los secretos se intercambiaban como monedas. Así fue como, sin pensarlo demasiado, me inscribí en un Mystery Box experimental que prometía experiencias únicas. Nunca imaginé que esas experiencias se transformarían en pesadillas vivientes. El primer compartimento fue, en apariencia, inofensivo. Un pequeño pañuelo de seda, delicadamente doblado, con un olor que me resultaba inquietantemente familiar. Al abrirlo, mi corazón se detuvo. Era parte de la ropa de mi exnovia, la que desapareció tras aquella noche que siempre intenté olvidar. Pero no estaba sola. Dentro había un mensaje escrito en tinta negra con una caligrafía que no reconocía. Nunca pensaste que alguien sabría. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La sensación de ser observado, de que cada recuerdo mío estaba al alcance de un extraño, me asfixiaba. El segundo compartimento contenía un colgante antiguo, con símbolos que no podía identificar de inmediato. Al examinarlo, reconocí la pequeña cadena y la medalla que mi exnovia siempre llevaba.
pero lo que me heló la sangre fue la inscripción grabada detrás, la fecha de su muerte. No había explicación, no había coincidencia. Alguien había sabido, alguien había vigilado cada momento de su vida y, por extensión, cada decisión que yo había tomado. El tercero fue aún más perturbador. Dentro del compartimento había objetos de mi infancia. Un juguete desgastado, una libreta con dibujos infantiles y, escondido entre las páginas, recortes de confesiones de mi madre. Palabras que nunca pronunció en voz alta, secretos oscuros sobre actos que solo ella conocía, detallados con precisión aterradora. Cada línea me acercaba más a la certeza de que no había seguridad, que nada de lo que consideraba privado podía permanecer en la oscuridad. A medida que avanzaba hacia el cuarto y quinto compartimento, la caja parecía cambiar su peso, como si respirara bajo mis manos. Las luces de mi apartamento parpadeaban y un sonido sordo, casi imperceptible, retumbaba desde algún lugar cercano. Un golpeteo que coincidía con mis latidos. El cuarto compartimento reveló fotografías antiguas de personas que creía conocidas, con anotaciones que describían escenas que solo yo había presenciado. Cada imagen era un espejo distorsionado de mi memoria, un recordatorio de que mi vida estaba completamente expuesta. El quinto compartimento fue el más aterrador de todos, aunque su contenido parecía, a simple vista, trivial. Un llavero con una llave diminuta. Pero cuando lo sostuve, comprendí su significado. Esa llave abría algo que no podía localizar aún, un último secreto reservado, una amenaza silenciosa que se cernía sobre mí. La caja me había mostrado mi pasado, mi presente, mis vínculos más íntimos, y ahora insinuaba que mi futuro estaba en manos de alguien más. Intenté racionalizar, buscar explicaciones lógicas, hackers obsesivos, bromas elaboradas, coincidencias imposibles. Pero la certeza era aplastante. Cada detalle, cada objeto, cada mensaje, estaba calibrado para mí. Sentí que la habitación se cerraba a mi alrededor, que las sombras adoptaban formas conocidas, que mi reflejo en el espejo no me pertenecía del todo. La caja no solo contenía secretos, contenía vigilancia, control, un recordatorio de que la privacidad era un lujo que yo jamás había tenido. No dormí esa noche. Escuchaba pasos, susurros y el roce de algo moviéndose entre las paredes. Intenté deshacerme de la caja, arrojarla, quemarla, enterrarla en algún lugar olvidado, pero algo invisible impedía que se fuera. Cada intento parecía reforzar su presencia, como si alimentara un hambre silenciosa. Comencé a ver sombras familiares en la calle, personas observándome desde ventanas cerradas, mensajes cifrados apareciendo en correos que nunca recordaba haber leído. La paranoia se mezclaba con la realidad, y no podía distinguir dónde terminaba una y comenzaba la otra. Era un descenso gradual, sutil pero constante. Cada compartimento me había enseñado que no existe secreto que no pueda ser descubierto, ni error que no pueda ser observado. Mi vida, de repente, era un libro abierto para alguien que nunca dormía, que conocía cada paso y cada pensamiento antes de que yo mismo los tuviera. Y sin embargo, había un último misterio, un compartimento que aún no había abierto. No sabía si estaba dentro de la caja, o más siniestramente, en mi propia vida. El quinto compartimento, la llave diminuta, pesaba más de lo que sus dimensiones sugerían. Me di cuenta de que no era un simple objeto. Era un vínculo directo con quien me observaba, quien movía los hilos detrás de mi vida. La llave estaba acompañada de un sobre negro, con un mensaje escueto. El último secreto no pertenece a nadie más que a ti. Si te atreves a abrirlo. La ansiedad se mezcló con una necesidad casi irracional de descubrirlo. Mis manos temblaban mientras insertaba la llave en un pequeño cajón oculto en la base de la caja, algo que nunca antes había notado. Al girarla, un clic profundo resonó en la habitación y un olor metálico y dulzón llenó el aire. Dentro del cajón había un dispositivo electrónico, diminuto, con una pantalla que mostraba mi cara. No era una grabación, era mi rostro en tiempo real, sentado frente a la caja. Y detrás de mí, en la penumbra de mi propio apartamento, otra figura se movía con calma, observándome. Un golpe seco me hizo girar. Nadie estaba allí, pero el monitor continuaba mostrando cada uno de mis movimientos, como si la caja hubiera extendido su presencia más allá de lo físico, habiéndome convertido en un marionetista de mí mismo.
La paranoia se transformó en terror tangible. La caja no solo revelaba secretos pasados, sino que me colocaba bajo un control absoluto, mostrando mis miedos y obsesiones con una precisión escalofriante. Intenté apagar el dispositivo, destruir la caja, arrojarla por la ventana, pero nada funcionó. La pantalla permanecía encendida, y en ella, los 5 compartimentos aparecían de nuevo, vacíos pero marcados por un leve brillo rojizo, como si cada objeto hubiera cobrado vida propia. Fue entonces cuando comprendí que no importaba lo que hiciera. La caja siempre estaría conmigo, y yo siempre sería su prisionero, desnudando mi vida pieza por pieza ante un observador invisible, implacable y omnipresente. Lo más aterrador no era que alguien supiera mis secretos, sino que esa persona, o entidad, conocía lo que yo aún no había confesado, lo que ni siquiera yo había entendido de mí mismo. Cada pensamiento, cada miedo, cada recuerdo reprimido quedaba registrado, listo para ser revelado cuando la caja lo decidiera. No había escapatoria, no había refugio. La Deep Web, con todas sus promesas de anonimato y misterio, se había infiltrado en mi hogar, en mi mente, en mi vida. Con un escalofrío definitivo, comprendí que la caja era más que un juego macabro. Era un espejo de la vigilancia absoluta, de la exposición total, del terror silencioso que nace cuando alguien posee tu vida como si fuera un objeto. El horror no estaba en la sangre ni en los fantasmas. Estaba en la certeza de que nunca estaría solo, de que cada secreto sería desvelado, de que la caja siempre tendría la última palabra. Esa noche, mientras la ciudad dormía ajena, me senté frente a la caja, con los 5 compartimentos abiertos, los objetos dispersos y mi mente atrapada en un laberinto de miedo y desesperación. Y comprendí que ya no había vuelta atrás. La caja no solo me había encontrado, me había reclamado, y ahora era su siguiente compartimento, su secreto más preciado. Hay imágenes que nunca deberían existir, y hay videos que uno desearía nunca haber visto. Corrían los años 2000, y en los rincones más ocultos de la Deep Web circulaba un archivo que pocos podían abrir sin sentir un nudo en el estómago. Nadie sabía quién lo había subido, y mucho menos con qué intención, pero lo que se veía era perturbador. Un vagabundo, desaliñado, sucio, con ojos que parecían vacíos, corriendo detrás de un hombre que cruzaba un callejón olvidado de la ciudad. El movimiento del vagabundo era extraño, antinatural. Sus pasos no parecían amortiguados por la tierra, sino que flotaban sobre ella, casi como si el suelo mismo temiera sostenerlo. Yo, como narrador, no debería estar contando esto. Debería haberme alejado cuando vi por primera vez esas imágenes, pero algo dentro de mí, una mezcla de curiosidad y miedo, me empujó a seguir. En la pantalla, el hombre corría sin mirar atrás, ignorando que estaba siendo perseguido por algo que no pertenecía completamente a este mundo. Cada respiración del vagabundo parecía mecánica, calculada, y sus movimientos se sincronizaban con una precisión imposible para un ser humano. Luego llegaron los vigilantes. Se trataba de hombres encapuchados, con uniformes negros que absorbían la poca luz del callejón. Uno de ellos gritó algo ininteligible y sacó un dispositivo extraño que emitía un zumbido penetrante. Fue en ese instante que todo se volvió grotesco y final. El vagabundo explotó. No cayó al suelo, no gimió. Simplemente se desintegró en un estallido que dejó un vacío insoportable en la pantalla. Fragmentos de lo que parecía piel y ropa salpicaron los bordes de la toma mientras la cámara temblaba, capturando cada instante de horror. Años después, cuando la teoría empezó a circular entre los investigadores y conspiradores de la Deep Web, se sugirió algo aún más perturbador. Aquel vagabundo nunca había sido humano. Era un dron, una máquina biológica diseñada para perseguir y exterminar testigos en áreas remotas. Los ojos vacíos, la forma de correr, incluso la explosión final, todo estaba planeado para engañar a quien mirara, para hacer que el mundo creyera que era un accidente, un suicidio o un incidente aislado. El análisis de los frames, los sonidos que apenas se percibían en la grabación, y los patrones de movimiento que nadie podía replicar sin ayuda tecnológica, indicaban que alguien había trabajado durante años para perfeccionar esa ilusión. Y la parte más aterradora, nadie sabe cuántas veces se repitió. Historias de desapariciones de vagabundos, suicidios inexplicables, accidentes mortales en caminos solitarios. Cada uno podría haber sido la obra silenciosa de estos drones humanos,
diseñados para desaparecer sin dejar rastro, para que el mundo nunca supiera la verdad. Lo más inquietante es que, al ver nuevamente la grabación, uno empieza a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Las sombras que se movían detrás de los edificios, los reflejos extraños en los charcos de agua, y la forma en que el vagabundo parecía anticipar cada movimiento del hombre que corría. Es como si estuviera controlado por una inteligencia que no entendemos, un mecanismo de vigilancia que había estado allí mucho antes de que existiera Internet como lo conocemos. Y luego está la sensación, esa que no desaparece ni cuando apagas la computadora, que alguien, en algún lugar, podría estar observándote ahora mismo, siguiendo tus pasos, y que lo que ves en la pantalla no es un simple video perdido, sino un aviso de que el mundo no es lo que parece, que en los rincones olvidados de la ciudad y en las profundidades de la red existen seres o máquinas capaces de todo. Cada vez que pienso en ese video, en ese vagabundo corriendo y en los vigilantes que nunca explicaron nada, siento un escalofrío que no se quita. Porque la verdad, lo que nadie se atreve a admitir en voz alta, es que quizás nunca supimos diferenciar entre lo humano y lo mecánico, entre la vida y la ilusión que alguien diseñó para matar sin dejar huella. Y mientras la Deep Web sigue guardando sus secretos, uno no puede evitar preguntarse, ¿cuántos de esos accidentes realmente fueron inevitables? ¿Y cuántos fueron solo el resultado de un plan meticuloso que aún se desarrolla, silencioso detrás de nuestras sombras? Durante semanas no pude dejar de pensar en aquel video. Lo revisé una y otra vez, cuadro por cuadro, buscando respuestas, intentando comprender cómo algo así podía existir. Empecé a notar patrones que antes pasaban desapercibidos. Los pasos del vagabundo seguían trayectorias geométricas perfectas, casi como si un algoritmo invisible dictara sus movimientos. Los reflejos de luz en su rostro parecían LEDs diminutos, y la explosión final tenía un ritmo que recordaba más a la detonación de un dispositivo fabricado que a cualquier cosa biológica. La realidad se desdibujaba ante mis ojos, y cada vez que contaba lo que había visto, me miraban como a un loco. Pero la obsesión me llevó más lejos. Comencé a buscar registros de desapariciones inexplicables en áreas aisladas, accidentes que los periódicos apenas cubrían, relatos de personas que simplemente se desvanecieron. Cada historia encajaba con el patrón. Alguien caminando solo, una presencia extraña que lo seguía, y luego la desaparición. No había cuerpos, no había pruebas, solo la certeza de que algo acechaba desde las sombras y que los gobiernos, las agencias y grupos secretos habían aprendido a ocultarlo todo. Una noche, mientras revisaba antiguos foros de la Deep Web, recibí un mensaje privado. Solo un enlace y un mensaje que decía: si quieres entender, míralo hasta el final, pero no digas que yo te lo envié. Mi corazón latía a 1000 por hora mientras abría el archivo. La imagen era borrosa al principio, luego el vagabundo apareció, pero esta vez no estaba solo. Otros humanos corrían por la calle, confundidos, aterrados, y tras ellos, una decena de figuras similares al vagabundo los perseguía. Cada uno explotaba en secuencia cuando era interceptado, dejando un silencio inquietante, roto solo por el zumbido mecánico de los drones. Lo que me golpeó fue la escena final. Un hombre que parecía un civil común se dio vuelta y me miró directamente a mí, a través de la pantalla, con los ojos vacíos y calculadores. Y entonces entendí. No era solo un video perdido de los años 2000, era un aviso, una prueba de que lo que habíamos creído humano podía ser reemplazado, manipulado y utilizado como arma. Mi respiración se detuvo cuando vi cómo el hombre en la pantalla se acercaba lentamente, con la precisión antinatural de los vagabundos, y cómo el mundo a mi alrededor parecía desvanecerse, como si estuviera siendo absorbido dentro de la grabación. Ese fue el momento en que comprendí la peor verdad. Nunca supimos que era real. Que cada figura solitaria que vimos en un callejón, cada desaparición sin explicación, cada accidente extraño, podía ser parte de un experimento silencioso, diseñado para que la humanidad aceptara lo imposible como rutina. Y que los drones humanos, los vagabundos suicidas, seguían ahí afuera, ocultos en la oscuridad, esperando a que alguien los encontrara, y quizá, a que alguien más los transmitiera nuevamente, como yo lo había hecho. La pantalla parpadeó una última vez antes de apagarse sola, y en la habitación reinó un silencio absoluto. Pero el miedo no desapareció, porque sabía que, de alguna manera,
Ellos habían visto que yo los había visto. Y que, en algún momento, yo también podría desaparecer, reemplazado por algo que parece humano pero no lo es. Desde entonces, cada sombra que veo en la calle, cada paso extraño detrás de mí, me recuerda que la línea entre lo vivo y lo fabricado ya no existe, que la Deep Web guarda secretos demasiado grandes, demasiado oscuros, y que la humanidad apenas ha comenzado a sospechar de su propia vigilancia. Y mientras escribo esto, siento que mis palabras podrían ser lo último que comparto antes de que algo, igual que aquel vagabundo, se acerque demasiado, y que todo lo que creí real se disuelva en un estallido silencioso. Porque al final, la pregunta no es quién lo hizo ni por qué, sino quién será el próximo. Hay un silencio en el sótano que te congela la sangre antes de que puedas siquiera reconocerlo. No es un silencio ordinario, sino uno que pesa, que se arrastra por las paredes húmedas y te envuelve como un manto de plomo. El aire huele a moho y a metal oxidado, mezclado con algo más oscuro, imposible de identificar. Algo que promete que la muerte no será rápida. Cada paso que había dado para salir de aquella pesadilla lo había acercado a lo que ahora enfrentaba. La cámara frente a él, fría, implacable, observándolo todo. Y detrás de esa cámara figuras en sombras, desconocidas, sin rostro, pero con la certeza de que su poder era absoluto. Recordó la primera vez que había entrado en el Red Room. La curiosidad lo había arrastrado como un insecto hacia la luz de la pantalla. Allí su madre aparecía, atada y llorando, y el rostro de quienes controlaban la transmisión era tan familiar como el de los peores demonios que uno pueda imaginar. Esa noche aprendió la lección que nadie quisiera aprender. La Deep Web no es solo un lugar para mirar, es un lugar donde se decide quién vive y quién se convierte en espectáculo. Pero nada lo preparó para esto, para que él mismo fuera la mercancía, el objeto de la misma mirada que alguna vez había compartido desde su asiento seguro frente a un monitor. El sonido de sus propios latidos retumbaba en sus oídos mientras trataba de recordar cómo había terminado allí. Una invitación anónima, un mensaje cifrado, una puerta que se abría sola en su ordenador y luego la oscuridad y el secuestro. Ahora estaba atado, las muñecas doloridas, la respiración entrecortada. Cada movimiento de los hombres alrededor suyo era un recordatorio de que cualquier error podía ser el último. Sentía la frialdad del cemento contra sus rodillas y el peso de la cámara como una sentencia. Sus ojos recorrían el cuarto con desesperación, tratando de encontrar alguna grieta, algún escape, alguna señal de humanidad, pero solo había rostros ocultos, burlas contenidas en la sombra, y un silencio que era un cuchillo que se hundía más profundo en su mente. Y luego llegaron los murmullos. Voz tras voz, detrás de la cámara, entre risas apagadas y susurros electrónicos que retumbaban en los altavoces, cada palabra estaba diseñada para perforar su cordura. Lo llamaban el protagonista. Hablaban de él como si fuera un objeto que podía cambiar de manos, un espectáculo que podía comenzar y terminar con un clic. Su corazón se aceleraba. Cada segundo que pasaba, cada mirada que sentía sobre él, lo llevaba más lejos de la esperanza y más cerca de la certeza de que aquel sótano era un mundo aparte. Un lugar donde la moral, la compasión y la justicia eran solo recuerdos lejanos que se desvanecían frente a la brutalidad del anonimato digital. Intentó gritar, pero solo salió un hilo de voz y uno de los hombres se acercó, con la calma de quien conoce la debilidad del miedo humano. Le susurró que la audiencia estaba creciendo, que cada minuto que él estaba allí, cada estremecimiento, cada lágrima, alimentaba algo invisible, un deseo colectivo que no podía comprender. Sintió que el mundo exterior dejaba de existir, que la ciudad, la calle, incluso su propio nombre eran irrelevantes. Solo existía el sótano, la cámara y ellos, y el terror, palpable, como una niebla que lo envolvía, entrando en sus pulmones, ocupando cada pensamiento. Comenzó a recordar fragmentos de su vida antes de la primera transmisión que lo marcó. Los días despreocupados, la risa de su madre, la seguridad de un hogar que ahora se le presentaba como un espejismo cruel. Todo eso estaba perdido, pulverizado por la revelación de que cualquiera puede ser la víctima. La impotencia se transformó en paranoia, y la paranoia en un ritual de observación. Estudiar los movimientos de los secuestradores, anticipar sus gestos, memorizar cada sombra, cada gesto, cada mínima señal de alarma.
Sabía que no podía confiar en nada ni en nadie, incluso los objetos más cotidianos del sótano, las cadenas, las cuerdas, los ganchos metálicos, eran instrumentos de una realidad que no tenía compasión. El tiempo comenzó a deformarse. Segundos que se sentían como horas, horas que se sentían como un ciclo infinito de miedo. Cada vez que creía encontrar una oportunidad para liberarse, algo sucedía que lo recordaba. Él ya no era un observador, él era el espectáculo. Cada parpadeo de la cámara lo convertía en carne y hueso ante ojos que lo devoraban sin remordimiento, ojos que existían solo para presenciar el terror humano. Una parte de él quería rendirse, dejarse consumir por la desesperación, pero otra parte, más instintiva, luchaba por la supervivencia, por no convertirse completamente en un objeto inerte, por no permitir que su cuerpo y su mente fueran solo un entretenimiento macabro. Había algo aún más perturbador que la presencia de los secuestradores. La sensación de que su historia ya estaba escrita, de que cada reacción suya, cada pensamiento, cada emoción, estaba siendo manipulada, casi coreografiada, para producir un resultado que no podía alterar. La línea entre la realidad y la ilusión se desdibujaba. A veces juraba escuchar la risa de su madre, no como recuerdo, sino como eco del Red Room, una advertencia que le decía que nadie, absolutamente nadie, estaba a salvo de la mirada invisible de quienes se escondían detrás de la pantalla. El sótano parecía cerrarse aún más, como si sus paredes respiraran, absorbiendo cada intento de resistencia. La cámara lo filmaba desde un ángulo que no podía evitar, y los hombres en sombras se movían de manera sincronizada. Un ritual silencioso que lo reducía a algo que no había imaginado. Un elemento más de un mundo que él había creído solo digital, lejano, pero que ahora palpitaba con una violencia tangible, con un horror que se sentía en la carne. Cada parpadeo, cada gota de sudor, cada respiración, era parte de un espectáculo en el que no podía decidir ser actor o espectador. El pensamiento que lo perseguía con más intensidad era simple y aterrador. En cualquier momento, cualquier persona podía ser arrastrada al mismo sótano, transformada en protagonista de su propia pesadilla. Y él lo sabía, lo había visto antes, lo había experimentado, y ahora estaba atrapado, consciente de que la Deep Web no perdona, que el miedo es el combustible de su maquinaria silenciosa, que la línea entre mirar y ser mirado puede desaparecer con un solo clic. El tiempo en el sótano se volvió una pesadilla líquida. Cada segundo se estiraba y retorcía. Cada respiración se sentía como arena cayendo en un reloj que nadie había puesto. Sus captores lo observaban con calma inhumana, como si su sufrimiento fuera parte de un experimento, y la cámara grababa cada temblor, cada parpadeo, cada pequeño intento de conservar la cordura. Entonces, algo cambió. La puerta del sótano crujió, y una pantalla en la pared parpadeó mostrando rostros desconocidos que lo miraban con hambre digital. La transmisión había comenzado, y ahora él ya no podía mirar ni pensar. Era visto, juzgado, consumido. Un escalofrío recorrió su espalda cuando comprendió que no había escapatoria. Los murmullos detrás de la cámara se transformaron en un coro grotesco de órdenes y risas. Cada movimiento suyo era anticipado, cada reacción medida. Intentó gritar, pero su voz se perdió en el eco del sótano. Los hombres en sombras comenzaron a acercarse, como si danzaran en un ritual siniestro, y el protagonista entendió que la cámara no solo registraba, sino que dictaba su destino. Era un espectáculo en vivo, y la audiencia invisible era insaciable. El miedo lo volvió instintivo. Se debatía, luchaba con las cuerdas, movía el cuerpo, intentando encontrar alguna rendija de libertad, pero cada esfuerzo era inútil. Sentía el frío del cemento, el roce metálico de las cadenas y el latido de su propio corazón resonando como un tambor que anunciaba su sentencia. La cámara lo seguía en cada movimiento, capturando la desesperación, y él comprendió algo peor que la muerte. La inmortalidad de su terror, la certeza de que cada gesto sería repetido y observado una y otra vez por ojos anónimos que no sabían de piedad. Y entonces, algo rompió la monotonía de la angustia. Un silencio absoluto, pesado, tan profundo que parecía absorber los sonidos mismos. Los hombres en sombra se detuvieron, y la cámara permaneció fija, enfocando su rostro. Fue en ese instante cuando comprendió la verdad más terrible. No había quien lo salvase.
Nadie más que la audiencia invisible, nadie más que las figuras tras la pantalla, tenía el control. Todo lo que conocía, todo lo que había amado, todo lo que creía seguro, desapareció. La Deep Web no era un lugar para mirar desde la seguridad de un monitor. Era un mundo donde cualquiera podía ser arrastrado a la oscuridad en un instante, donde la línea entre espectador y víctima se desvanecía hasta no existir. El protagonista, exhausto, con la piel pegada al sudor y el miedo grabado en cada músculo, dejó que su mente recorriera los recuerdos de su madre, su primer contacto con la transmisión, los murmullos que lo habían perseguido desde entonces. Todo convergía en un único pensamiento. El sótano no era solo un lugar físico, sino un símbolo de la inevitabilidad de la violencia digital, de la manera en que la curiosidad humana puede volverse contra uno mismo de manera irrevocable. Con un último parpadeo, comprendió que ya no importaba luchar ni razonar. La cámara capturaba su resignación. La audiencia invisible celebraba el horror como un espectáculo, y los hombres en sombras se retiraron lentamente, dejándolo solo en la penumbra, consciente de que su destino ya no dependía de él. Su mirada se perdió en la pantalla que proyectaba su propio miedo, y por primera vez entendió con claridad aterradora algo que siempre había temido. En la Deep Web, cualquiera puede pasar de observar a ser observado, de testigo a protagonista de la más absoluta pesadilla. Y él estaba atrapado en el sótano, un peón en un juego que no tenía reglas, un rostro entre miles en la interminable red de horror digital, donde nadie escucha tus gritos y nadie responde a tu súplica. En ese instante, mientras el frío del cemento se apoderaba de su cuerpo y la oscuridad lo envolvía por completo, comprendió que el verdadero terror de la Deep Web no está en las imágenes que ves, sino en la certeza de que, en cualquier momento, tú puedes ser la próxima historia que alguien más observe. Su mente se apagó lentamente, no en la muerte física, sino en la certeza de que nunca volvería a ser libre, porque ser protagonista en un Red Room no es un accidente, es una sentencia. Dicen que la curiosidad no mata de inmediato, que primero te acaricia con promesas de descubrimientos, con ese cosquilleo en la nuca que se siente como si hubieras encontrado una puerta secreta en la pared de tu propia casa. Para Diego, un chico de 16 años con demasiado tiempo libre y una computadora vieja, la curiosidad se transformó en un veneno lento la primera vez que escuchó el término Dark Web. Al principio le sonaba a mito urbano, algo de lo que hablaban en foros con un tono conspiranoico, como si fuese el sótano de Internet donde las reglas no existían. Pero cuanto más buscaba, más encontraba atajos, tutoriales en blogs mal escritos, fragmentos de código pegados como si fueran pistas de un mapa. Una madrugada, sin que nadie en su casa lo notara, descargó un navegador especial y sintió que estaba empuñando la llave maestra hacia lo prohibido. La pantalla se volvió su droga. Esa mezcla de miedo y excitación cuando aparecieron páginas en tonos oscuros, llenas de nombres imposibles de pronunciar, enlaces que parecían más códigos que direcciones, y foros donde nadie usaba su verdadero nombre. Diego creyó haber descubierto un universo paralelo donde todo era posible, donde nada tenía consecuencias. El primer error fue pensar que estaba jugando. Se reía solo cuando navegaba entre mercados que ofrecían drogas empaquetadas en cajitas de colores, como si fueran dulces. Las descripciones parecían catálogos de supermercado. Entrega discreta en menos de una semana. Pago seguro con criptomonedas. Diego no tenía criptomonedas, pero sí tenía un número de tarjeta que había visto alguna vez en la billetera de su padre. Y también tenía esa ingenuidad letal de creer que nadie lo descubriría. Pidió algo pequeño al inicio, solo por la adrenalina, una pastilla que ni siquiera sabía identificar. Lo que más le aceleraba el corazón no era el contenido, sino haber escrito su dirección real. Esa línea de texto donde se resumía su casa, su calle, su barrio, un detalle que, en la Dark Web, era como entregar tu vida envuelta en papel de regalo. Cuando el paquete llegó, una simple cajita marrón con cinta transparente, la piel se le erizó. No había remitente, ni sello postal reconocible. Solo su nombre, escrito en una letra que parecía demasiado prolija, casi mecánica. Dentro, un sobre pequeño con la pastilla y una tarjeta negra que decía: «Bienvenido al juego, Diego». Sintió un escalofrío. Nunca le había dicho a nadie su nombre real. Ese fue el segundo error, no detenerse ahí. Al contrario, la tarjeta negra lo enganchó aún más.
Comenzó a recibir correos encriptados, invitaciones a mercados exclusivos, y un día encontró algo diferente, un enlace rojo titulado El show que nunca olvidas. El clic fue automático, como si alguien le hubiera guiado el dedo. La página cargó lento, con interferencias, como si la red resistiera mostrar lo que escondía. La pantalla negra se iluminó con un contador. Próxima transmisión en vivo, 02:17 AM. Y debajo, una sala de chat donde los usuarios escribían en idiomas mezclados, con iconos de calaveras, cuchillos y emojis que parecían festejar algo macabro. Diego no podía apartar los ojos. Una parte de él sabía que debía cerrar la computadora y olvidarlo todo, pero otra, más fuerte, lo retenía. Quería saber qué había detrás de ese telón digital. Cuando el reloj llegó a 0, la pantalla mostró una habitación blanca, iluminada por focos fríos. En el centro, una mujer atada a una silla. Su rostro estaba cubierto por una máscara, pero se notaba la respiración agitada, los sollozos ahogados detrás de una mordaza. El chat se volvió un hervidero. Mensajes aparecían a toda velocidad. ¿Quién ofrece más? Corten un dedo primero. Empiecen ya. Diego leyó con el corazón acelerado. La palabra subasta apareció una y otra vez, junto a cifras en criptomonedas que él apenas entendía. Un hombre encapuchado entró en escena, sosteniendo un cuchillo brillante. Saludó a la cámara con un gesto casi teatral, como si estuviera en un programa de televisión clandestino. Y entonces alguien escribió en el chat: pago doble si empiezas por el brazo. Diego sintió un nudo en la garganta. Aquello no era un mito, no era un juego, era real. Y estaba ahí, mirando. No supo en qué momento lo decidió, pero sus manos se movieron solas. Usó los pocos bitcoins que había robado de una billetera electrónica que encontró en el ordenador de un cyber. Escribió: detengan todo, pago por liberarla. El chat enloqueció. Los otros usuarios lo insultaban, lo llamaban héroe barato, niño moralista. Pero el hombre encapuchado se detuvo, miró a la cámara y asintió lentamente. Tecleó algo en la computadora que había al fondo, y una notificación apareció en la pantalla de Diego. Pago recibido, esperando el resto. El resto, una cifra imposible. Diego sudaba. Robó más, hackeó tarjetas guardadas en sitios de dudosa procedencia. Mandó lo que pudo como si cada clic fuera un clavo en su propia tumba. Por unos segundos creyó que había funcionado. El hombre se apartó, la mujer respiraba entrecortada, parecía que todo iba a terminar ahí. Pero la notificación volvió. Pago incompleto. El chat celebró como hienas hambrientas. El encapuchado regresó con un serrucho esta vez. Y Diego, impotente, vio cómo comenzaba el espectáculo que nadie debería presenciar jamás. Las imágenes se grabaron en su mente como fuego en la piel. Quiso cerrar los ojos, pero no podía. Quiso apagar la computadora, pero cada intento hacía que la transmisión se congelara y volviera, como si estuviera condenado a no perderse ni un segundo. Los gritos eran reales. Los movimientos desesperados de la mujer eran reales. Y lo peor fue cuando la máscara cayó, revelando un rostro que Diego conocía demasiado bien. El aire se escapó de sus pulmones como un puñetazo invisible. La cámara enfocó de cerca, y Diego sintió que la sangre le abandonaba el cuerpo. Aquellos ojos, la forma de la boca, incluso la cicatriz pequeña en la ceja izquierda, no había forma de confundirla. Era Laura, su vecina de al lado. La chica que conocía desde niño, la que le había prestado apuntes en el colegio, la que solía saludarlo en la ventana mientras él jugaba videojuegos. Su amiga. El chat estalló en carcajadas escritas, en emojis sangrientos, en apuestas grotescas que celebraban el descubrimiento. Diego intentó escribir, rogó que la liberaran, pero los moderadores del sitio lo silenciaron. El encapuchado se inclinó hacia la cámara, levantó el serrucho y pronunció por primera vez una frase audible, con una voz grave y burlona. El héroe ya pagó su parte, ahora verá el final. Diego gritó, golpeó el teclado, trató de cortar la conexión, pero cada intento fallaba. La transmisión parecía adherida a su pantalla como una maldición. No podía detenerla, no podía escapar. Solo mirar. La escena que siguió lo acompañaría para siempre. El encapuchado trabajó despacio, casi ceremonioso, mientras el chat rugía de euforia. Diego lloraba, suplicaba en voz alta aunque nadie lo escuchara. El olor metálico de la sangre parecía traspasar la pantalla, impregnando su habitación.
Cuando finalmente todo terminó, la cámara se acercó otra vez al rostro de Laura, ahora inmóvil. En la pared, detrás de ella, un mensaje apareció escrito con pintura roja fresca. Esto empezó con tu dirección, Diego. Ahora sabemos dónde vives. La transmisión se cortó. La pantalla quedó en negro. El silencio de la madrugada se volvió insoportable, roto solo por el latido frenético en su pecho. Diego apagó la computadora, pero no sirvió de nada. Minutos después, un golpe seco resonó en la puerta de su casa. Otro, y otro más, cada vez más fuerte, hasta que la madera crujió como si fuese a romperse. Una voz, la misma del encapuchado, susurró desde el otro lado. ¿Abrimos nosotros o lo haces tú? Diego entendió demasiado tarde que en la dark web no hay espectadores inocentes, solo víctimas en lista de espera. Dicen que las leyendas de la Deep Web nacen de foros olvidados, de publicaciones anónimas que se esparcen como semillas en tierra oscura. La mayoría son solo juegos de adolescentes aburridos, retos que no pasan de simples bromas digitales, pero hay otros que parecen esconder algo más, como si en vez de inventados fueran rescatados de un lugar donde no deberíamos mirar. Uno de esos relatos es conocido como El Desafío del Ascensor, un juego que comenzó a circular en los rincones más turbios de Internet a inicios de la década del 2010. El mito era sencillo de explicar, pero inquietante en su trasfondo. Bastaba con encontrar un edificio de más de 10 pisos, entrar solo al ascensor en plena noche y presionar una combinación precisa de botones. Según la secuencia, al llegar al 10º piso no deberías bajar. El ascensor se movería por voluntad propia, llevándote a un espacio que no figuraba en los planos, a un piso que no existía en el mundo real. Allí, de acuerdo con la leyenda, se aparecía una mujer. Una figura que jamás debías mirar ni hablarle. La historia que voy a contarte no es una simple recreación de foros ni un creepypasta reciclado. Es el testimonio de alguien que lo intentó. Un chico de apenas 20 años que en medio de un viaje se hospedó en un hotel céntrico y barato, el tipo de lugar en el que nadie hace preguntas. Su nombre, para protegerlo, no lo repetiré más de una vez: Daniel. Daniel había leído sobre el desafío en un hilo enterrado en un tablero anónimo de la Deep Web. Entre fotos pixeladas y testimonios inconexos, alguien aseguraba que había estado allí y que jamás volvió a dormir igual. La curiosidad, esa chispa que a veces nos condena, le ganó. Esa misma noche, a las 2 de la madrugada, bajó al vestíbulo del hotel. El recepcionista dormía en su silla, y el silencio del lugar le dio la certeza de que nadie lo interrumpiría. El ascensor estaba iluminado por una luz amarillenta que parpadeaba a intervalos, como si adivinara lo que estaba a punto de ocurrir. Daniel respiró hondo y comenzó la secuencia que había memorizado. Presionó el 4, luego el 2, después el 6, cada número con la precisión de quien marca un ritual. El aparato subía y bajaba obedeciendo, pero algo extraño ocurrió al llegar al 10º piso. Las puertas se abrieron a un pasillo vacío, totalmente en penumbras. Un aire frío, húmedo, como de sótano abandonado, entró en el cubículo. Daniel sintió un escalofrío, pero recordó la regla. No debía bajar todavía. El ascensor cerró las puertas sin que él hiciera nada y siguió su ruta, esta vez con un temblor metálico en su estructura. Fue entonces cuando ocurrió. En el reflejo del espejo lateral del ascensor, Daniel juró haber visto un mechón de cabello largo, oscuro, colgando en la esquina, como si alguien invisible estuviera allí con él. El corazón se le aceleró, pero no se movió. Cuando las puertas finalmente se abrieron de nuevo, no era el lobby ni ningún piso conocido. Lo que vio fue un pasillo interminable, iluminado por luces blancas que chisporroteaban, como de hospital abandonado. El silencio era tan denso que podía escucharse el zumbido eléctrico de las lámparas. Y allí estaba ella, una mujer de cabello negro, largo, desordenado, de pie al final del corredor. Su vestido parecía húmedo, como si hubiese salido de un lago. No se movía, pero Daniel sintió que lo observaba. Recordó las instrucciones. No debía mirarla directamente, no debía hablarle. Bajó la vista al suelo, temblando, esperando que las puertas se cerraran por sí solas. El ascensor tardó demasiado en responder. El tiempo se estiraba como si alguien jugara con él. El aire se volvió pesado y un olor metálico, parecido al hierro oxidado, lo envolvió. Entonces escuchó pasos, lentos, arrastrados, acercándose desde el pasillo.
Daniel apretó el botón de cerrar puertas con desesperación. El ascensor tardó, chirrió, pero al fin obedeció. El último instante que alcanzó a ver, sin querer, fue un mechón de aquel cabello negro atrapado entre las puertas, deslizándose hacia adentro. Desde esa noche, Daniel asegura que nunca volvió a estar solo. Al regresar a su habitación creyó que lo había imaginado, un susto más alimentado por la sugestión de foros oscuros. Pero cuando apagó la luz y se acostó escuchó algo imposible de ignorar. Una respiración lenta, ajena, debajo de su cama. Los días siguientes se convirtieron en un descenso a la paranoia. Al despertar, encontraba cabellos largos en la almohada, en el lavabo, en el interior de su maleta. A veces, en la madrugada, el colchón se hundía como si alguien invisible se recostara a su lado. Daniel comenzó a temer dormir, porque cada vez que cerraba los ojos, la veía en sueños. La mujer del pasillo, inmóvil, pero más cerca, cada noche más cerca. Lo que empezó como un reto de internet, un simple juego, pronto se transformó en una invasión silenciosa de su vida. Daniel juraba escucharla incluso en lugares donde no podía estar. Un suspiro dentro del ascensor de su universidad, el roce de cabello en la ventana del autobús, el reflejo de una figura quieta en los cristales oscuros de los pasillos. El límite entre el sueño y la vigilia se quebró. Ya no sabía en qué momento estaba despierto y en cuál seguía dentro de aquel piso imposible. Una madrugada, incapaz de soportarlo, encendió todas las luces de su cuarto, convencido de que así espantaría la presencia. Pero lo que encontró fue peor. En el espejo del baño había una palabra escrita con vapor, aunque la ducha nunca se había encendido. La palabra era simple, brutal. Mírame. Y esa fue la primera vez que Daniel entendió que no podía escapar. Daniel intentó convencerse de que aquello era solo su mente jugándole una mala pasada. Había leído demasiadas historias, había alimentado demasiado su imaginación, pero cada intento de lógica se quebraba cuando abría los ojos en medio de la madrugada y veía cabellos negros colgando desde el borde del colchón. Una noche, extenuado y con ojeras profundas, tomó la decisión de enfrentar lo que fuera que lo perseguía. No soportaba más las respiraciones, los susurros, ni la sensación de que la cama estaba ocupada por alguien más. Se levantó, encendió su celular para usarlo como linterna y con un pulso tembloroso se inclinó para mirar debajo del colchón. El haz de luz iluminó el suelo vacío, pero el aire estaba denso, inmóvil, como si contuviera un secreto. Daniel tragó saliva, convencido de que no encontraría nada. Sin embargo, cuando levantó la mirada hacia el espejo del armario, comprendió el error fatal. Ella no estaba debajo de la cama, estaba detrás de él. El reflejo mostró a la mujer erguida, su rostro oculto por el cabello empapado, los brazos colgando a los lados como marionetas rotas. La respiración lenta y húmeda llenó la habitación. Daniel giró bruscamente, pero la habitación estaba vacía. El corazón le golpeaba el pecho con tanta fuerza que sintió que se iba a desmayar. A partir de esa noche, los sueños dejaron de ser sueños. Daniel despertaba en pasillos interminables, idénticos al del piso imposible, con las lámparas parpadeando y el eco de sus propios pasos multiplicándose. Siempre estaba ella al fondo, siempre inmóvil, pero cada vez que pestañeaba aparecía un poco más cerca, como si el espacio mismo se plegara para empujarla hacia él. Desesperado, buscó ayuda en los mismos foros de donde había aprendido el desafío. Escribió su experiencia con lujo de detalles, rogando por alguien que le dijera cómo revertirlo. La mayoría se burló, lo llamaron mentiroso, un simple role player más. Pero hubo un comentario sin nombre ni avatar que le heló la sangre. Ya la viste, ya la escuchaste, el ascensor no lleva a otra dimensión, lleva a tu casa, no puedes deshacerlo, lo único que queda es esperar que decida hablarte. Las palabras se clavaron en su mente como un cuchillo. Daniel dejó de comer, dejó de salir. Cubrió todos los espejos de su habitación porque sabía que era en los reflejos donde ella aparecía más clara, pero cubrirlos no servía de nada. El cristal negro de su celular, la pantalla apagada del televisor, incluso el brillo de la ventana de noche, todos podían mostrarla. Una madrugada, el sonido metálico del ascensor lo despertó. No había ascensores en su casa, pero juraba que el zumbido y el golpeteo de cables y poleas retumbaban en su sala. Con pasos inseguros fue hasta allí y encontró la puerta principal entreabierta.
Afuera no había escaleras, ni el pasillo de siempre, solo el mismo corredor blanco del piso inexistente. Y en el centro, de espaldas, ella lo esperaba. Daniel entendió demasiado tarde que nunca se trató de un juego ni de una simple leyenda urbana. El ascensor no conectaba pisos, conectaba realidades, y quien lo probaba abría una rendija que ya nunca volvía a cerrarse. El último registro que se tiene de él es el hilo que dejó incompleto en el foro. Su última frase, escrita con torpeza y sin terminar, decía: «Está aquí, me habló, dijo mi nombre». Después de eso, silencio absoluto. Nadie volvió a saber de Daniel. Pero en las profundidades de la Deep Web, el post sigue allí, como una trampa más para quien crea que todo esto no es más que un mito.